Mi nombre es Matías Cruz. Tengo 67 años y fui zapatero remendón toda mi santa vida, hasta que colgué el mandil hace no más 3 años. Ahorita estoy aquí, hundido en el sillón roído de mi compadre Ramiro, sin casa, sin un quinto en la bolsa y sintiendo que hasta la vergüenza me la robaron. Todo por culpa de mi propia hija, mi Sofía, y su marido, el Ricardo ese, que me quitaron hasta el último centavo. Les firmé unos papeles, con la confianza ciega que un padre le tiene a sus hijos, mientras andaba yo malo del corazón, recuperándome de un susto que casi me manda al otro lado. Y ahora me vengo a enterar de que vendieron mi casita, la que levanté con el sudor de mi frente, que me vaciaron la cuenta del banco donde guardaba los ahorritos de toda una vida de trabajo, y que me echaron a la calle como si fuera un perro sarnoso. Antes de seguirles contando el chisme de cómo mi propia sangre me dejó sin nada, a ver si me hacen el favor de picarle al botoncito de me gusta y se suscriben al canal. Y si no es mucha molestia, pónganle ahí en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. Saber que alguien me oye me da un poquito de fuerza para seguir echando el cuento. Matías, tienes que probar bocado, me insiste Ramiro poniéndome un plato de frijoles de la olla con un par de tortillas recién calentadas en la mesita de centro. Su casa es chiquita, apenas si tiene 2 cuartitos en una colonia de las de antes, por Tlaquepaque, aquí en Guadalajara. Pero ha sido mi único techo en estos últimos 3 días. No tengo hambre, compadre. Lo único que siento es un dolor aquí en el pecho, pero no es de la enfermedad, es un dolor más feo, de esos que te calan el alma. Es el dolor de la traición. Por las noches no pego el ojo, no más de pensar en mi hermana Elena, que depende de mí como si fuera una niña, y que ahora anda arrimada con una sobrina que apenas si la aguanta. Compadre, no puedes seguir así, todo apachurrado, me dice Ramiro, sentándose enfrente. Tienes que hacer algo. ¿Hacer algo? ¿Qué puede hacer un viejo remendón contra su propia hija? La Sofía se portó tan fría, tan sin corazón, cuando me pidió que me largara de mi casa. Papá, la casa ya está a nuestro nombre y la necesitamos vender. Ya te dimos mucho tiempo para que buscaras a dónde irte. Sus palabras se me clavan en la cabeza una y otra vez, como tachuelas calientes. Todo empezó hace unas semanas, después de que me dio el último achaque. Los doctores me dijeron que tenía que estar tranquilo, que cualquier coraje me podía costar la vida. Y ahí fue cuando Sofía y el Ricardo empezaron a visitarme más seguido. Al principio hasta me sentí con suerte, pensando en lo buena hija que tenía, tan atenta. ¡Qué tarugo fui! Una tarde el Ricardo llegó con un bonche de papeles. «Son nomás unas formalidades, don Matías», me dijo con esa sonrisita que ahora sé que era más falsa que un billete de 3 pesos. «Es para ayudarle con los trámites del banco mientras se alivia». Y yo, como un menso, firme sin leer. ¿Cómo iba a desconfiar de mi propia familia, de la niña de mis ojos? Ahora sé que entre esos papeles iba un poder para pleitos y cobranzas, la autorización para vender mi casa y el acceso a la cuenta del banco, donde guardaba lo poquito que junté arreglando zapatos por más de 40 años. ¿Ya hablaste con algún abogado?, me pregunta Ramiro, sacándome de mis pensamientos. ¿Y con qué ojos, divino tuerto?, le contesto con amargura. Me dejaron sin un solo peso, ni mis herramientas, las buenas, las que usaba para el trabajo fino, me dejaron sacar del taller. Mis manos curtidas de tanto darle al martillo y a la lesna, me tiemblan nomás de levantar la taza de café que me arrima Ramiro. Estas manos hicieron zapatos a la medida para gente importante, arreglaron las botas de los charros más famosos de Jalisco y hasta le hicieron sus primeros zapatitos a la Sofía cuando nació. Ahora no me sirven ni para sostener una taza sin tirar el café. Ramiro nomás suspira. Ha sido mi amigo del alma desde que éramos unos chamacos trabajando en la misma zapatería del centro. Él después se hizo electricista, pero la amistad nunca cambió. Ahora también está jubilado, viviendo al día con su pensión. Mi compadre Guillermo tiene un sobrino que salió para abogado, dice Ramiro después de quedarse callado un rato como pensando.
A lo mejor te puede echar la mano, aunque sea para decirte si se puede hacer algo. La pura idea de pelearme con la Sofía en un juzgado, de verla sentada del otro lado como si fuera una extraña, me revuelve las tripas. A pesar de todo el daño que me hizo, sigue siendo mi hija. Es la misma niña a la que me trepaba en los hombros para que viera los desfiles, la muchachilla a la que le sequé las lágrimas cuando la cortó su primer novio, la mujer a la que llevé del brazo hasta el altar. ¿Cómo es que acabamos así, como perros y gatos? Voy a pensarlo, le contesto, pero ni yo mismo me la creo. La verdad es que no sé ni por dónde empezar. Mi vida entera, todos mis recuerdos, estaban en esa casa. Cada clavo, cada ladrillo, lo que puse yo. Los muebles los hice con mis propias manos en el taller. El árbol de guayabas del patio lo sembré cuando la Sofía era una escuincla para que tuviera sombra para jugar. Era el nido donde viví con mi Isabel, mi vieja, hasta que ese maldito cáncer se me la llevó hace ya 8 años. Era mi lugar, donde pensaba pasar los poquitos días que me queden, rodeado de las fotos y los recuerdos de toda una vida. El timbre del teléfono me interrumpe los pensamientos. Ramiro se levanta a contestar. Habla bajito, pero alcanzo a oír que dice mi nombre. Cuando regresa a la sala, trae una cara que no me gusta nada. Era tu hermana, la Elena, me dice, preocupado. Dice la sobrina que ya no la puede tener más de una semana, que no tiene espacio y que le da mucha lata. El corazón se me hace un nudo todavía más apretado. Elena, mi hermana mayor, la que me cuidó cuando se murió mi mamá. Depende de mí para todo desde que la reuma esa le dejó las manos y las rodillas todas chuecas. Vivía conmigo, en un cuartito que le adapté para que no batallara. Y ahora está arrimada con una sobrina que siempre nos hizo el feo, que siempre dijo que cuidar viejos no era lo suyo. Tengo que hacer algo. Digo, más para mí que para Ramiro. No puedo dejar a mi hermana en la calle. Por eso mismo tienes que hablar con el abogado, insiste mi compadre. Lo que te hicieron no está bien, Matías. Eso no es de Dios, y seguro que tampoco es legal. A lo mejor tiene razón, aunque la idea de demandar a mi propia sangre me parte el alma. No puedo dejar que mi hermana pague por mi tontería. Me levanto como puedo del sillón. Las rodillas me truenan. Son los años de estar hincado en el banquito, clavando suelas. Está bueno, le digo por fin. Háblale a ese abogado. Mientras Ramiro se va a hacer la llamada, me asomo por la ventana. Desde aquí se ve una placita donde unos viejillos están jugando dominó. Me pregunto si a alguno de ellos le habrá pasado lo mismo. ¿Cuántos padres, después de darlo todo, acaban traicionados por sus propios hijos? ¿Cuántos terminan sin techo después de haberles dado uno toda la vida? Ramiro regresa con una sonrisita que no le llega a los ojos. El sobrino de Guillermo nos espera mañana a las 10. Dice que lleves todos los papeles que tengas. No tengo casi nada, le contesto. No más lo que alcancé a echar en esta maleta antes de que me corrieran. Ni los álbumes de fotos con las fotos de mi Isabel me dejaron sacar. Con lo que sea empezamos, me dice Ramiro, poniéndome una mano en el hombro. Lo bueno es que ya vas a dar el primer paso. Esa noche, acurrucado en el sillón que Ramiro me acomodó como cama, no pude dormir. Me acordé del día que se casaron la Sofía y el Ricardo. Yo estaba tan orgulloso, se me hinchaba el pecho de ver a mi hija tan bonita, con su vestido blanco. El Ricardo me parecía un buen muchacho. En ese entonces tenía un negocio de celulares y cosas de esas, y parecía que le iba bien. Nunca me imaginé que el negocio se le iba a ir a pique, y que ellos iban a ver en mis pobres ahorros la solución a sus problemas. También me acordé de cuando nació la Sofía, cómo mi Isabel y yo nos desvelábamos para cuidarla cuando le daba la tos, cómo yo agarraba trabajos extra, parchando zapatos hasta la madrugada, para poder pagarle una buena escuela. Todo ese sacrificio, ¿para qué? Para acabar así, traicionado y abandonado en el sillón de un amigo. A la mañana siguiente, Ramiro me despertó tempranito. Ya tenía listo el café de olla y unos huevos con chorizo, como a mí me gustan. El puro gesto me llegó al corazón. «Échele ganas, compadre», me dijo. «Hoy va a necesitar fuerzas». Mientras desayunábamos intentó animarme,
contándome historias de cuando éramos jóvenes y trabajábamos juntos en la zapatería La Universal, allá en el centro. Soñábamos con poner nuestro propio tallercito. Él nunca lo logró, pero a mí, después de muchos años de fregarle, se me hizo. Puse mi taller El Buen Remiendo ahí en el barrio. Por años la gente decía que no había mejor zapatero en toda la colonia. Me caía gente de lejos, para que les hiciera unas botas a la medida o les arreglara unos zapatos finos. Todo eso también se lo llevaron. A las 9:30 salimos para la oficina del abogado. Estaba en un edificio chiquito, en una de esas calles del centro que siempre andan llenas de gente y ruido. El sobrino de Guillermo, el licenciado Mendoza, resultó ser un hombre joven, no tendría más de 30 años, pero con una mirada viva y una cara muy seria. «Don Matías», me dijo después de que le conté toda mi pena, sin dejarme ni un detalle fuera. «Lo que su hija y su yerno hicieron podría ser un fraude. Si usted firmó esos papeles sin saber bien lo que estaba firmando y ellos se aprovecharon de su confianza o de que andaba malito de salud, podemos pelear para que se anulen esos papeles». Sus palabras fueron como una velita que se prende en un cuarto oscuro. Me dieron un poquito de esperanza, pero también me entró un miedo nuevo. ¿Eso quiere decir que tendría que demandar a mi hija?, le pregunté. ¿Podría ir a la cárcel? El abogado me miró como entendiendo mi congoja. Comprendo su preocupación, don Matías. Nadie quiere ver a sus hijos en problemas con la ley. Pero piense también en cómo está usted y cómo está su hermana. Los dejaron sin nada para vivir con un poquito de decencia. Sin embargo, antes de pensar en una demanda, podríamos intentar una mediación. A veces, con nomás asustarlos con que se les va a echar la ley encima, es suficiente para que la gente recapacite. Asentí con la cabeza, despacito. La idea de una solución que no fuera ver a mi Sofía tras las rejas me quitó un peso de encima. «¿Qué necesita de mí?», le pregunté. «Por ahora todos los papeles que tenga, las escrituras de la casa, estados de cuenta del banco, cualquier papel que haya firmado últimamente. También voy a necesitar el nombre del notario que hizo el trámite de la venta, si se acuerda». Abrí mi maleta y saqué los poquitos papeles que alcancé a salvar. Mi credencial, la tarjeta del banco, unos recibos viejos del predial y una carpeta con las recetas del doctor. No era mucho, pero era con lo que podíamos empezar. «Con esto tenemos para arrancar», dijo el licenciado Mendoza, revisando los tinchos en los papeles. «Voy a pedir información al banco y al registro público de la propiedad. Le aviso que esto puede tardar, pero si lo que me cuenta es verdad, tenemos buenas chances de recuperar por lo menos una parte de lo suyo». Cuando salimos de la oficina, me sentía un poco más ligero. Por lo menos ya tenía un plan, algo de qué agarrarme. «Ya ve, compadre», me dijo Ramiro mientras caminábamos de regreso a su casa. «Hay esperanza. No todo está perdido». Quería creerle. De verdad que quería, pero una parte de mí seguía hecha pedazos. No era solo el dinero o la casa, era la traición, el saber. Mi propia hija me ve como un estorbo, como un trapo viejo del que se puede aprovechar. Ese dolor no se me va a quitar, aunque me regresen hasta el último centavo. Esa tarde recibí una llamada de la sobrina con la que estaba mi hermana Elena. Su voz se oía cortante, fastidiada. «Tío Matías, ya no puedo tener a mi tía aquí. Mi departamento es un departamentito y ella necesita mucha atención. ¿Cuándo va a venir por ella?» «Estoy tratando de arreglar mis cosas», le expliqué. «Dame unos días más, por favor». «No tengo más días que darle», me contestó, bien seca. «Si no viene por ella para el domingo voy a tener que hablarle a los del DIF». La amenaza me dejó helado. El DIF, un asilo del gobierno. He oído historias de esos lugares, que a los viejitos los tratan como muebles, no como personas. No podía permitir que mi Elena terminara en un lugar así. «Mañana voy por ella», le prometí, aunque no tenía ni la más remota idea de a dónde me la iba a llevar. Cuando colgué el teléfono, Ramiro me vio la cara de preocupación. «¿Qué pasó, compadre?». Le conté lo que me dijo la sobrina, la amenaza de mandarla al DIF. Suspiró hondo, se rascó la cabeza
y luego me dijo: «Pues tráetela para acá. Estaremos apretados, pero donde come uno comen tres. Nos arreglamos». Su bondad, su corazón tan grande, me conmovió tanto que se me hizo un nudo en la garganta y se me salieron las lágrimas. «No puedo abusar así de ti, compadre. Ya es mucho lo que has hecho». «No es ningún abuso. Es lo que hacen los amigos», me contestó como si fuera la cosa más natural del mundo. «Además, va a ser por un tiempecito nomás, en lo que recuperas lo tuyo». Esa noche, por primera vez desde que la Sofía me corrió de mi casa, pude dormir unas cuantas horas seguidas, sin pesadillas. Saber que mi hermana, Elena, iba a estar segura conmigo, me dio una tranquilidad que no sentía en días, y la idea de pelear por lo que es mío, aunque fuera contra mi propia hija, me dio algo en que enfocarme, un propósito. Mañana iría por Elena, y después empezaría a buscar más papeles, más pruebas para el licenciado. No, iba a ser fácil, y el camino seguro estaría lleno de espinas, pero no me quedaba de otra. A mis 67 años, con las rodillas ya chuecas y el corazón parchado, iba a tener que encontrar las fuerzas para volver a empezar de cero. A la mañana siguiente, Ramiro y yo nos fuimos por mi hermana. El viaje en 1980 camión se me hizo eterno. Iba viendo las calles de Guadalajara por la ventana sucia y mi cabeza no paraba de darle vueltas a todo. Cada casa, cada negocio que pasaba, me recordaba lo que había perdido, el hogar que ya no tenía. La sobrina de Elena vive en un departamentito chiquito en Tlaquepaque, en una de esas unidades habitacionales donde todos los edificios son iguales. Cuando llegamos, mi hermana estaba sentada en una silla junto a la ventana, con la mirada perdida en la calle. En cuanto me vio, sus ojos cansados se prendieron un poquito. «Matías, ¿dónde andabas? Me dijeron que tuviste problemas», me dijo agarrándome las manos con las suyas, todas torcidas por la enfermedad. No tuve corazón para soltarle toda la verdad de un trancazo. ¿Cómo le explicaba que su sobrina nieta, la misma a la que ella ayudó a criar cuando se murió mi Isabel, nos había dejado en la calle? Mejor le eché una mentira piadosa. Le dije que andábamos arreglando unas cosas en la casa, unas tuberías, y que mientras tanto nos íbamos a quedar con Ramiro. La sobrina apenas si nos habló mientras juntábamos las poquitas cosas de Elena. Se le notaba en la cara el alivio de que ya nos fuéramos, y eso me dolió casi tanto como la traición de mi Sofía. Se supone que la familia está para apoyarse en las malas, no para vernos como si fuéramos una carga. El regreso a casa de Ramiro fue un lío. Mi hermana camina muy despacito, apoyada en su bastón, y los camiones de aquí no están hechos para la gente que batalla para moverse. Tuve que cargarla casi a pulso para subir los escalones y sentí como mis rodillas viejas se quejaban del esfuerzo. Ya en casa de Ramiro, la realidad de nuestra situación se me vino encima con más fuerza. El departamentito apenas tiene 2 cuartos, la salita, que es también comedor y cocina, y la recámara. Ramiro, terco como una mula, insistió en que Elena usara su cama. Él iba a dormir en un catre que sacó de un ropero. Yo, pues seguiría en el sillón. «De veras que lo siento mucho, compadre», le dije mientras acomodábamos a mi hermana en el cuarto. «Nunca pensé que íbamos a acabar así, estorbándote en tu propia casa». «Ya te dije que no es ninguna molestia», me contestó bien serio. «Además, acuérdate que es temporal. El abogado dijo que hay esperanzas». Asentí nomás para no llevarle la contra, aunque yo no estaba tan seguro. El licenciado Mendoza parecía saber lo que hacía, pero recuperar una casa que ya está a nombre de otros, aunque sea con engaños, puede tardar meses o hasta años, y nosotros necesitábamos una solución para ayer. Esa tarde, mientras mi hermana Elena descansaba un poco, Ramiro se sentó conmigo en la salita. «Oye, compadre», me dijo, «¿y por qué no hablas directamente con la Sofía? A lo mejor si le explicas cómo está la cosa con tu hermana, se le ablanda el corazón y recapacita». La pura idea me revolvió el estómago. Todavía tenía bien fresca en la memoria la cara de mi hija diciéndome, sin tentarse el corazón, que me tenía que ir de mi casa.
Pero Ramiro tenía un punto. Antes de meterme en un pleito legal que podía ser largo, caro y doloroso, tenía que agotar la última posibilidad, la de apelar a lo que quedara de bueno en el corazón de mi hija. Lo voy a hacer mañana, decidí, aunque me costó trabajo decirlo. Al día siguiente, dejé a Elena bien encargada con Ramiro y agarré el camión que me llevaba a mi antiguo barrio. El viaje se me hizo eterno. En mi cabeza ensayaba una y otra vez lo que le iba a decir. ¿Cómo le hacía entender el tamaño del daño que nos había hecho? Y más importante, ¿cómo le hacía para no soltarle todo mi coraje y mi dolor en la cara nomás de verla? Cuando el camión me dejó en la esquina, caminé despacito hacia la casa. Al pararme enfrente, sentí que las piernas se me hacían de trapo. Esa casa la levanté yo, con mis propias manos. El jardincito lo arreglé cuando la Sofía era una niña, para que tuviera dónde corretear. El techo lo reparé yo solito después de aquella tormenta que casi se lo lleva en el 97. Cada rincón, cada pared, guardaba un pedazo de mi vida, un recuerdo. Y ahora estaba yo ahí, parado en la banqueta, como un extraño frente a mi propio hogar. Respiré hondo, junté el poquito valor que me quedaba y toqué el timbre. Yo esperaba que me abriera ella, pero fue el Ricardo, su marido, el que apareció en la puerta. Su cara cambió en un segundo, de la sorpresa al fastidio. «Don Matías», me dijo, bien seco. «No lo esperábamos». «Necesito hablar con mi hija», le contesté tratando de que no se me notara el nudo que tenía en la garganta. «Sofía no está», me contestó muy rápido y empezó a cerrar la puerta. Y andamos muy ocupados, preparando todo para la mudanza. Le puse el pie en la puerta para que no la cerrara del todo. ¿Mudanza? ¿Tan rápido? ¿Se vendieron la casa? El Ricardo se quedó callado un momento, como pensando qué decir. «Tenemos un comprador muy interesado. El trato se cierra la próxima semana». La noticia me cayó como un balde de agua helada. No solo me habían quitado mi casa, sino que ya estaban a punto de vendérsela a otro. Todo lo que construí, todos mis recuerdos borrados de un plumazo. «Por favor», le insistí, «solo necesito 5 minutos con la Sofía». «Ya le dije que no está», repitió, empujando la puerta con más fuerza. En ese momento, oí la voz de mi hija desde adentro. «¿Quién es, Ricardo?» «Nadie importante», le contestó él. Pero yo ya había empujado la puerta lo suficiente para verla en el pasillo. Nuestras miradas se cruzaron. Vi cómo se le fue el color de la cara. Por un segundo, me pareció ver un poquito de vergüenza en sus ojos, pero se le borró en un instante y puso una cara dura, una cara que yo nunca le había visto. «Papá», me dijo con una frialdad que me caló hasta los huesos, «¿qué haces aquí?» «Necesito hablar contigo», le dije, y me metí a la casa, aunque el Ricardo no quería. «Es sobre tu tía Elena». Sofía se le quedó viendo a su marido y luego me hizo una seña para que pasara a la sala. Me sorprendió ver que ya tenían todo empacado. Mis muebles, los que hice con tanto cariño, estaban tapados con sábanas y plásticos. En un rincón había un montón de cajas. «¿Qué pasa con la tía Elena?», preguntó mi hija Sofía, cruzándose de brazos como si se estuviera defendiendo de algo. «Está conmigo en casa de Ramiro», le expliqué, «pero no podemos quedarnos ahí para siempre. El lugar es muy chiquito y ella necesita sus cuidados. La reuma la trae peor que nunca». «¿Y qué quieres que hagamos nosotros?», se metió el Ricardo. «Ya le explicamos cómo está la cosa, don Matías. La casa está a nuestro nombre y necesitamos venderla para pagar unas deudas». «¿Deudas? ¿Cuáles deudas?», pregunté, porque no entendía nada. Se hizo un silencio bien incómodo. Mi hija y su marido se voltearon a ver, como si no supieran qué decir. Al final, fue ella la que habló. «El negocio de Ricardo ha tenido problemas. Hicimos unas inversiones que no salieron bien. Y por eso me robaron», le dije, y la voz se me empezó a subir de tono sin que yo quisiera. «Por eso dejaron a su tía sin un techo. No te robamos», se defendió Sofía. «Tú firmaste los papeles, nadie te obligó». «Me engañaron. Me dijeron que eran papeles para ayudarme con el banco mientras estaba enfermo. Nunca me dijeron que les estaba regalando mi casa y mis ahorros». El Ricardo dio un paso hacia mí,
con cara de pocos amigos. Cuidado con lo que dice, don Matías. Lo podríamos demandar por andarnos levantando falsos. La amenaza me dejó sin palabras. Era el colmo de la desfachatez. Mi propio yerno, amenazándome con meterme a la cárcel después de haberme dejado en la calle. Solo quiero saber una cosa, le dije, viendo a mi hija directo a los ojos. ¿Dónde está el dinero que tenía en 1900? ¿El banco? Ella no me pudo sostener la mirada. Lo necesitábamos para pagarle a la gente a la que Ricardo le debía. Ya nos andaban amenazando con embargarnos. Así que era eso, mis ahorros de toda una vida, el dinerito que había guardado para mis medicinas, para cuidar a mi hermana, para vivir mis últimos años con un poquito de tranquilidad. Todo se había ido en pagar las deudas de mi yerno. Sentí que las piernas se me aguadaban y me tuve que recargar en la pared. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Has pensado en eso, Sofía? Tu tía necesita medicinas que son muy caras, necesita una cama especial para su enfermedad. Yo tengo mis achaques del corazón. ¿Cómo le vamos a hacer para sobrevivir? Por un momento, me pareció ver un poquito de arrepentimiento en la cara de mi hija, pero fue nomás un segundo. Enseguida, volvió a poner su cara dura. Lo siento, papá, pero ustedes se las van a tener que arreglar. Siempre lo han hecho. Hay programas del gobierno para la gente mayor, ¿no? Y seguro que tu amigo Ramiro los puede ayudar un tiempo más. Sus palabras me cayeron como una cachetada. Mi propia hija, mandándome a pedir limosna al gobierno o a mis amigos, mientras ella y su marido se quedaban con todo lo que yo había construido. ¿Así te criamos tu madre y yo?, le pregunté, con la voz ya quebrada. ¿Para que abandonaras a tu familia cuando más te necesita? No me vengas con sermones ahora, me contestó, levantando la voz. Tú siempre estuviste más metido en tu taller que con nosotros. Mi mamá sufrió mucho porque nunca estabas. ¿Sabías eso? Para ti siempre fuimos menos importantes que tu trabajo. Sus palabras me dejaron helado. ¿De dónde sacaba tanto rencor? Es verdad que trabajé mucho, pero siempre fue para que a ellas no les faltara nada. Nunca me imaginé que mi hija me guardara ese resentimiento. Eso no es excusa para lo que me han hecho, le contesté al final. Nada lo justifica. Ya estuvo bueno, se metió el Ricardo. Creo que ya es hora de que se vaya, don Matías. No hay nada más de qué hablar. Me les quedé viendo un momento más, buscando en sus caras alguna señal de arrepentimiento, algo que me dijera que todavía quedaba un poquito de la hija que yo crié. Pero no vi más que frialdad. Esto no se va a quedar así, les dije mientras caminaba hacia la puerta. Ya hablé con un abogado. Lo que hicieron es un fraude. El Ricardo soltó una risa, burlona. Mucha suerte con eso. Los papeles están en regla y tienen su firma. Ningún juez le va a dar la razón. A lo mejor el Ricardo tenía razón, pero no me podía dar por vencido sin pelear. No por mí, sino por mi hermana Elena, que dependía de mí para todo. Cuando salí de la casa me sentí mal, como si me fuera a dar otro ataque. El dolor en el pecho regresó con fuerza y me tuve que sentar en la banca de la parada del camión para jalar aire. En eso pasó una vecina y me reconoció. Don Matías, ¿se siente bien? Hace días que no lo veía por acá. Era doña Elvira, una viejita que vivía a unas 3 casas de la mía. Le conté por encimita lo que había pasado, la traición de mi hija y mi yerno. ¡Qué barbaridad!, dijo, bien indignada. A mí ese yerno suyo nunca me dio buena espina, siempre con sus aires de grandeza, queriendo apantallar, pero de trabajar nada, pura facha. Y entonces me contó algo que yo no sabía. Al parecer el Ricardo había andado presumiendo en el barrio que iba a empezar un nuevo negocio, algo de prestar dinero. Hablaba de que iba a ganar un dineral y de que se iban a mudar a una colonia de ricos, por Providencia, añadió doña Elvira. Pero todo el mundo sabía que andaba hasta el cuello de deudas. Hace unos meses vinieron a buscarlo unos hombres con unas caras de pocos amigos. Parecían cobradores, y no de los de Coppel, ¿eh? Esa información me dejó pensando. Si el Ricardo andaba metido en problemas más serios de los que mi hija me había contado,
A lo mejor por eso estaban tan desesperados por vender la casa. Cuando regresé a casa de Ramiro, me encontré con que el licenciado Mendoza nos estaba esperando. Había conseguido unos papeles del registro de la propiedad y quería verlos conmigo. «Don Matías, esto está interesante», me dijo, enseñándome unos documentos. La transferencia de la casa a nombre de su hija se hizo hace 3 semanas, pero la casa ya está en proceso de venta a otra persona. Eso es muy rápido, demasiado rápido. «¿Y eso qué quiere decir?», preguntó Ramiro, que había estado cuidando a mi hermana mientras yo no estaba. «Puede significar varias cosas», explicó el licenciado. «Pero lo más probable es que ya tuvieran al comprador amarrado desde antes de que la casa pasara a su nombre. Eso nos ayuda a probar que todo fue un plan, que lo hicieron con toda la mala intención». La noticia me dio una lucecita de esperanza. Si podíamos demostrar que lo planearon todo para despojarme de mis cosas, a lo mejor teníamos una oportunidad en el juzgado. «¿Hay algo más?», le pregunté, y le conté lo que me había dicho doña Elvira sobre las deudas del Ricardo y los cobradores. «No creo que fueran deudas de negocio. No más, creo que anda metido en algo más feo». El licenciado Mendoza apuntó todo en su libreta. «Voy a investigar a su yerno. Si tiene antecedentes o anda metido en negocios chuecos, eso nos puede servir mucho a nosotros». Por primera vez en días, sentí que no todo estaba perdido. Había una pequeña posibilidad de recuperar lo que era mío. Esa noche, mientras Ramiro y mi hermana dormían, me quedé despierto en el sillón, pensando en todo lo que había descubierto. ¿En qué momento mi yerno pasó de ser un comerciante de celulares a alguien que andaba en malos pasos? ¿Cuándo fue que mi hija decidió que le debía más lealtad a él que a su propia sangre? Y lo que más me dolía, cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando enfrente de mis narices. Los recuerdos de mi Sofía de chiquita, con sus trencitas y su risa cantarina, se me mezclaban con la imagen de la mujer fría y calculadora que me había corrido de mi casa. Era como si fueran 2 personas distintas, y a lo mejor lo eran. A lo mejor la Sofía que yo crié se había perdido en el camino, y la había reemplazado alguien a quien yo ya no conocía. Al día siguiente, el licenciado nos llamó temprano. Había estado trabajando toda la noche y había descubierto algo importante. «Don Matías, necesito que venga a mi oficina lo más pronto que pueda. Encontré algo que podría cambiarlo todo». Dejé a mi hermana otra vez con Ramiro y me fui para el centro. La ansiedad me comía por dentro. ¿Qué sería lo que encontró? ¿Serían buenas noticias o algo que complicara más las cosas? Cuando llegué a la oficina, el licenciado Mendoza me estaba esperando con una carpeta llena de papeles. «Su yerno está siendo investigado por la fiscalía por fraude fiscal», me soltó así, sin rodeos. «Un conocido que tengo ahí dentro me lo confirmó. Parece que ha estado escondiendo dinero y no pagando impuestos desde hace años. Pero eso no es todo». Sacó un papel de la carpeta y me lo enseñó. Era un estado de cuenta del banco, a nombre del Ricardo. Ha estado moviendo mucho dinero a cuentas fuera del país, dinero que no puede comprobar de dónde salió. ¿Me está diciendo que mi yerno es un delincuente?, pregunté, sintiendo que se me revolvía el estómago con la noticia. «Le estoy diciendo que anda metido en cosas que ya está investigando el gobierno. Y si vendió su casa para sacar ese dinero del país, podríamos estar hablando de lavado de dinero, no solo de un pleito de familia». La noticia me dejó sin palabras. Una cosa era que me hubieran engañado para quitarme mi casa y mis ahorros, pero otra muy diferente era que estuvieran usando mis bienes, el fruto de mi trabajo honrado, para cochinadas. ¿Y esto qué significa para nuestro caso?, pregunté al final cuando pude hablar. «Significa que tenemos una nueva forma de atacar», respondió el licenciado, y hasta le vi una sonrisita de confianza. «Vamos a poner una denuncia formal, pero no solo por el fraude que le hicieron a usted. Vamos a avisarle a la fiscalía de la conexión que puede haber entre la venta de su casa y los negocios sucios de su yerno. ¿Y eso va a servir? Con la fiscalía no se juega. Si ellos sospechan que hay lavado de dinero, van a congelar todas las cuentas y propiedades que tengan que ver con esa persona. Eso incluiría la venta de su casa.
Por primera vez en días, sentí una esperanza de verdad. Ya no era solo mi palabra contra la de ellos. Ahora había pruebas, había una investigación más grande. ¿Qué necesita que haga?, le pregunté, decidido a todo. Necesito que me firme esta denuncia formal, dijo, pasándome un documento. Y que esté listo para declarar si se lo piden. No va a ser fácil, don Matías. Va a estar denunciando a su hija y a su yerno por fraude ante la ley. Agarré la pluma que me dio y me le quedé viendo al papel. Era un paso muy grande, uno que nunca en mi vida pensé que tendría que dar. Pero luego pensé en mi hermana Elena, en sus medicinas, en cómo estábamos viviendo de arrimados en casa de Ramiro, y supe que no tenía de otra. ¿Esto podría hacer que vayan a la cárcel?, le pregunté, con la mano temblándome sobre el papel. Es posible, reconoció el licenciado. Sobre todo su yerno, si se confirma todo lo que sospecha la fiscalía. Pero también podría ser una forma de negociar. Si le regresan lo que le quitaron, podríamos buscar un acuerdo para que no les vaya tan mal. Pensé en la Sofía, en la niña que yo cargaba en mis hombros, en la muchacha que entregué en el altar. A pesar de todo, seguía siendo mi hija. ¿Podría yo mandarla a la cárcel? ¿Podría vivir con eso? Pero también pensé en sus palabras tan frías, en cómo me echó a la calle sin que le temblara la voz, en cómo abandonó a su tía. Y sobre todo, pensé en que el dinero que me quitaron, el dinero de mi trabajo, lo estaban usando para cosas ilegales. Con la mano temblorosa, pero decidido, firmé la denuncia. Hizo lo correcto, don Matías, me aseguró el licenciado. A veces, la gente que más queremos necesita sentir el rigor de la ley para que entienda sus errores. Salí de la oficina con el corazón hecho un nudo. Había dado un paso que nunca quise dar, denunciar a mi propia hija. Pero también había dado el primer paso de verdad para recuperar lo mío, para asegurar que mi hermana tuviera los cuidados que necesitaba. Mientras esperaba el camión, miré al cielo y pensé en mi Isabel. ¿Qué pensaría ella de todo esto? ¿Estaría de acuerdo con mi decisión? No lo sabía, pero en mi corazón sentía que estaba haciendo lo correcto, aunque fuera lo más difícil que había hecho en toda mi vida. Han pasado 3 días desde que firmé la denuncia contra mi propia hija y su marido. 3 días de no poder dormir, de darle vueltas y vueltas a la cabeza, preguntándome si hice bien. Mi hermana Elena ha empeorado. El cambio de casa, la angustia de toda esta situación, le han afectado mucho su reuma. Sus manos están más hinchadas que nunca y apenas si se puede parar de la cama. Necesita sus medicinas, las buenas, pero son caras y no tenemos ni un peso. Esta mañana mi compadre Ramiro se levantó antes de que saliera el sol. Se fue a buscar al que era su antiguo patrón. Aunque ya está jubilado, todavía se lleva bien con el dueño nuevo de la compañía de luz y a veces le salen trabajitos de electricista para sacar un extra. Ahora con 2 bocas más que mantener, cada centavo cuenta. Yo me quedé cuidando a mi hermana. Le preparé un tecito de manzanilla, que es lo único que tengo para calmarle un poco el dolor. Mientras le ayudaba a tomarlo, me agarró la mano con la suya, toda deformada por la enfermedad. «Matías, ¿qué está pasando de verdad?», me preguntó con su vocecita débil. «Yo sé que me estás escondiendo algo. Esto no es nomás un arreglo de la casa. Siempre ha sido así, mi hermana. Nunca le he podido echar mentiras. Desde que éramos chiquillos, tenía como un sexto sentido para saber cuándo yo andaba en algo». Respiré hondo y decidí que se merecía saber la verdad. Le conté todo. Cómo la Sofía y el Ricardo me habían engañado para que les firmara los papeles mientras estaba convaleciente. Cómo se habían quedado con la casa y me habían vaciado la cuenta del banco. Cómo me habían corrido a la calle sin ninguna compasión. Le conté también de la denuncia que puse y de las sospechas de que el Ricardo andaba metido en negocios chuecos. Mi hermana me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Nomás veía cómo le corrían las lágrimas por sus mejillas arrugadas. Cuando terminé, cerró los ojos un ratito y luego me dijo: «¿En qué se convirtió esa niña? Me acuerdo cuando la llevábamos al parque de la mano. Cómo te miraba, con una adoración.
Era su héroe, su todo. Sus palabras me dolieron como una puñalada. Era verdad. Hubo un tiempo en que la Sofía me admiraba, en que yo era su ejemplo. Pero en algún momento todo eso cambió, y yo ni cuenta me di. ¿Crees que hice bien en denunciarlos?, le pregunté. Necesitaba oírlo de ella, la única persona que conocía mi vida de pe a pa. Hiciste lo que tenías que hacer, me contestó, con una firmeza que me sorprendió. El amor no significa dejar que te pisoteen. Y si ese Ricardo anda en malos pasos, más vale que la Sofía aprenda la lección ahora, y no después, cuando ya no tenga remedio. Sus palabras me dieron un poco de consuelo. Si ella, que siempre ha sido el corazón bueno de la familia, pensaba que hice lo correcto, a lo mejor no estaba tan equivocado. Poco después sonó el teléfono de Ramiro. Era el licenciado Mendoza, con noticias. Don Matías, necesito que venga a mi oficina lo más pronto que pueda. Pasó algo importante con el caso. No me quiso dar más detalles, y eso me dejó con el Jesús en la boca. ¿Serían buenas o malas noticias? El tono apurado del abogado me preocupó. Le pedí a la vecina de enfrente, doña Lupe, que le echara un ojo a mi hermana mientras yo iba. Es una buena señora que se ha portado a todo dar con nosotros desde que llegamos. El viaje en camión hasta el centro se me hizo eterno. Mi cabeza no paraba de maquinar. ¿Habrían agarrado a la Sofía y al Ricardo? ¿Tendrían más pruebas de sus cochinadas? ¿O a lo mejor ya habían logrado vender la casa antes de que los paráramos? Cuando por fin llegué, el licenciado me recibió con una cara que no supe si era de preocupación o de emoción. Don Matías, siéntese, tenemos que hablar de algo muy serio. El licenciado Mendoza me enseñó unos papeles que le habían llegado esa misma mañana. Eran informes de la fiscalía. Ya es oficial, me dijo. Su yerno, Ricardo, está bajo investigación formal por evasión de impuestos y posible lavado de dinero. Pero había algo más, algo que me dejó frío. La investigación ha descubierto que su yerno tiene tratos con gente del crimen organizado, explicó el licenciado. Parece que les debe un dineral y estaba usando la venta de su casa para pagarles. La noticia me cayó como un rayo. El Ricardo no era solo un ratero y un tramposo, sino que andaba metido con la maña. Y lo peor de todo, era muy probable que mi hija, mi Sofía, estuviera enterada o hasta involucrada. ¿Y esto qué significa para nosotros?, le pregunté, ya no solo preocupado por recuperar mis cosas, sino por la seguridad de todos. Significa que las autoridades ya se movieron. Esta mañana, unos agentes federales fueron a su antigua casa y se llevaron detenido a su yerno para interrogarlo. A su hija no se la llevaron, pero la están investigando como posible cómplice. Me llevé las manos a la cabeza. No podía creer lo que estaba oyendo. El Ricardo detenido, mi Sofía investigada. Nunca, ni en mis peores pesadillas, me imaginé que nuestra familia acabaría así. Mi hija, Sofía, ¿podría ir a la cárcel?, pregunté, con un nudo en la garganta que apenas me dejaba hablar. Es posible, pero va a depender de qué tanto sabía o participó. Si ella puede demostrar que no sabía de los negocios sucios de su marido, a lo mejor le dan cargos menores. Pero los dos sabíamos que iba a ser difícil. El fraude de la casa y del dinero lo había hecho con toda la conciencia. Hay otra cosa que debes saber, continuó el licenciado. Con el Ricardo detenido y la casa bajo investigación federal, las autoridades congelaron la venta. Esa es una buena noticia para nosotros porque impide que el dinero desaparezca. Pero también significa que el proceso para que usted recupere su propiedad sea complicado. ¿Complicado cómo? Pues que ahora no solo tenemos que probar que usted fue víctima de un fraude de su familia. Ahora tenemos que esperarnos a que termine la investigación de los federales, y eso podría tardar meses, o hasta años. La noticia era un volado. Por un lado, qué bueno que los federales habían parado la venta de mi casa. Pero por otro, significaba que recuperarla iba a ser un camino mucho más largo de lo que yo pensaba. Pero hay una lucecita al final del túnel, añadió el licenciado al verme la cara de preocupación. Ya metí una solicitud al juez para que le dé
Unas medidas especiales. Si nos la aprueban, usted podría regresar a su casa mientras se arregla todo el cochinero. Esa posibilidad me dio un poquito de esperanza. Volver a mi casa, a mi taller, a mis cosas. Eso significaría mucho para mí y sobre todo para mi hermana Elena, que necesitaba un lugar cómodo para recuperarse. Mientras salía de la oficina del licenciado, sonó mi celular. Era un número que no conocía. Bueno, ¿papá? Era la voz de mi Sofía. Se oía diferente, asustada, como cuando era chiquilla. Sofía, le contesté, sin saber qué más decir. Se llevaron a Ricardo, dijo y se soltó a llorar. Llegaron unos policías federales esta mañana, lo esposaron enfrente de mí y se lo llevaron. Dicen que andaba metido en cosas horribles. Su voz se quebró por completo. Por un momento, volví a oír a la niña asustada que se me abrazaba cuando había tormenta. No a la mujer fría que me había corrido de mi casa. Ya lo sé, le respondí. Me lo acaba de decir mi abogado. Se hizo un silencio del otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz ya no sonaba asustada, sino enojada. ¿Tu abogado? ¿Tú tuviste algo que ver con esto? Yo puse una denuncia por el fraude que me hicieron, le contesté con toda la calma que pude. Mi abogado descubrió que el Ricardo andaba siendo investigado por otras cosas. «Nos denunciaste con la policía», gritó mi hija por el teléfono, como si no lo pudiera creer. «A tu propia hija». Su indignación me pareció tan fuera de lugar que casi me da risa, si no fuera porque la situación era para llorar. «Sofía, tú me echaste de mi casa. Me quitaste hasta el último centavo que tenía ahorrado. ¿Qué esperabas que hiciera? Que te diera las gracias. Era por nuestro bien. Estábamos desesperados. Ricardo le debía dinero a gente muy peligrosa. Nos amenazaron con hacernos daño si no pagaba. Así que sí lo sabía. Sabía en qué andaba metido su marido y aún así decidió robarme para ayudarlo en lugar de buscar ayuda de verdad. Y tu solución fue dejarme en la calle, dejar a tu tía Elena sin sus medicinas, sin sus cuidados. Esa fue tu gran idea. Se hizo otro silencio, más largo esta vez. Cuando Sofía volvió a hablar, su voz sonaba cansada, derrotada. No supe qué más hacer. Ricardo me dijo que era la única salida, que si no pagábamos esas deudas, iban a venir por nosotros. Tenía mucho miedo. Por un momento, sentí un poquito de lástima por ella. El miedo hace que la gente haga tonterías muy grandes, pero eso no era excusa para lo que había hecho. Pudiste haber venido a hablar conmigo, le dije. Pudiste haberme contado la verdad. Hubiéramos buscado una solución juntos, como la familia que se supone que éramos. ¿Y habrías ayudado a Ricardo después de cómo te ha tratado todos estos años? Esa pregunta me agarró de sorpresa. Es verdad que nunca me llevé bien con mi yerno. Siempre lo sentí muy creído, muy fijado en las apariencias, pero nunca le negué mi ayuda cuando la necesitó. Te hubiera ayudado, que eres mi hija, le contesté, y hubiéramos buscado una solución legal para los problemas de tu marido, no una que nos convirtiera a todos en delincuentes y que dejara a tu padre y a tu tía en la calle. Sofía se soltó a llorar del otro lado de la línea. Por primera vez, parecía que se estaba dando cuenta de la gravedad de lo que había hecho. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Voy a ir a la cárcel como Ricardo? No lo sé, le contesté con la verdad. Eso va a depender de muchas cosas. Mi abogado dice que si puedes demostrar que no sabías de los negocios sucios de Ricardo, a lo mejor te dan cargos menores. Pero yo sabía lo de la casa y tus ahorros, admitió, confirmando lo que yo ya sospechaba. Fue mi idea. Ricardo no sabía de dónde sacar el dinero que debía, y yo le dije que tú tenías ahorros y una casa que se podía vender rápido. Su confesión me dolió más de lo que pensé. Una cosa era sospechar que ella había participado y otra muy distinta era oírla decirlo con sus propias palabras. Entonces vas a tener que enfrentar las consecuencias de tus actos, le dije, tratando de mantenerme firme. Igual que Ricardo. Por favor, papá, me suplicó. Ayúdame.
No quiero ir a la cárcel. En eso hubieras pensado antes de dejarme en la calle, le contesté, y a lo mejor se me pasó la mano con lo duro que se lo dije. Antes de poner en riesgo la salud de tu tía, antes de traicionar a tu propia familia. Y le colgué. Ya no podía seguir hablando con ella. Las lágrimas que había estado aguantando por fin se me salieron. Lloré por la hija que perdí, por la familia que se me deshizo, por la traición que nunca me imaginé que iba a sufrir. Cuando regresé al departamento de Ramiro, lo encontré muy preocupado. Mi hermana Elena había empeorado mientras yo no estaba. Le costaba trabajo respirar y tenía la cara muy pálida. Creo que la tenemos que llevar al hospital, me dijo Ramiro. Se ha estado quejando de un dolor en el pecho. El miedo se me metió hasta los huesos. Mi hermana, igual que yo, sufría del corazón. El estrés de los últimos días pudo haber sido demasiado para ella. Llamamos a una ambulancia, que se tardó casi 1 hora en llegar. En todo el camino al hospital, le estuve sosteniendo la mano, rezando en silencio para que no se me fuera. No podía perderla a ella también. En el hospital, gracias a Dios, atendieron a mi hermana Elena luego. El doctor dijo que le había dado un achaque, una angina de pecho, por tanto estrés y porque ya andaba muy débil. Tenía que quedarse internada unos días para que la tuvieran en observación. Pero no tenemos seguro de gastos médicos, doctor, le expliqué con toda la pena del mundo. Y ahorita andamos pasando por una situación económica muy difícil. El doctor me miró con lástima. No se preocupe por eso ahorita. Lo importante es que su hermana se ponga bien. Ya después vemos lo de los papeles. Pasé toda la noche en vela, sentado en una silla dura junto a la cama de mi hermana. Ramiro se quedó un rato conmigo, pero luego se tuvo que ir a su casa. Prometió regresar en la mañana con algo de ropa limpia para los dos. Mientras cuidaba el sueño intranquilo de mi hermana, mi cabeza no paraba de darle vueltas a todo. La detención del Ricardo, la confesión de mi Sofía, la enfermedad de mi hermana. Parecía que el mundo se me estaba viniendo encima. A la mañana siguiente, Elena ya se sentía un poco mejor. Las medicinas le habían hecho efecto y ya no le dolía tanto el pecho. Pero los doctores insistieron en que se quedara unos días más. Estaba yo hablando con una enfermera sobre las medicinas que iba a necesitar mi hermana cuando saliera, cuando vi que el licenciado Mendoza venía caminando por el pasillo. «Don Matías», me dijo, con la cara muy seria, «Ramiro me avisó que estaban aquí. ¿Cómo sigue su hermana?» Le conté cómo estaba Elena y mi preocupación por lo que iba a costar todo. «Por eso mismo vine», me dijo el licenciado. «Le traigo noticias importantes. El juez aprobó las medidas que le pedimos. Ya puede regresar a su casa mientras se resuelve el caso». La noticia me dejó sin habla por un momento. ¿Volver a mi casa después de todo? ¿Y mi hija? Fue lo primero que se me vino a la mente preguntar. La citaron a declarar, pero no está detenida. Según me enteré, se fue de la casa esta mañana. Anda quedándose con una amiga. Sentí un revoltijo en el estómago, una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque iba a poder regresar a mi hogar, a mi taller, y darle a mi hermana la comodidad que necesitaba para recuperarse. Tristeza porque todo esto significaba que mi relación con mi hija estaba rota, quizás para siempre. «Hay algo más», continuó el licenciado. «La fiscalía encontró una parte de su dinero en una cuenta del Ricardo que todavía no había movido. Ya bloquearon esa cuenta, pero con la orden del juez podemos pedir que le regresen ese dinero para sus gastos de emergencia, como los del hospital». Esa noticia sí que fue como un rayo de sol en medio de la tormenta. Con ese dinero podría pagar el tratamiento de mi hermana y las medicinas que necesitábamos. Podríamos volver a tener un poquito de estabilidad mientras se arreglaba todo el pleito. ¿Y cuándo podríamos tener ese dinero?, le pregunté, pensando en la cuenta del hospital, que seguro ya iba para arriba. «Ya metí la solicitud esta mañana. Con suerte, en unos días». El licenciado se quedó un rato más, explicándome todos los detalles legales y lo que venía en las próximas semanas. Me dijo que iba a tener que declarar contra mi hija y mi yerno,
algo que todavía me partía el alma, pero era el precio que tenía que pagar para recuperar lo mío. Cuando se fue, volví con mi hermana, que ya estaba despierta. Le conté las buenas noticias, que íbamos a volver a casa, que habían encontrado parte de mi dinero, que las cosas parecían ir mejorando. ¿Y Sofía?, me preguntó, con preocupación en la cara. A pesar de todo, seguía queriendo a su sobrina. Anda libre por ahora, pero va a tener que enfrentar a la justicia. No sé qué va a pasar con ella, Elena. Hizo algo muy malo. Habla con ella, me pidió mi hermana. No para que la perdones, si todavía no puedes, sino para que entiendas por qué lo hizo. A lo mejor hay algo más que no sabemos. Siempre había sido así mi hermana, la que veía más allá de los enojos, la que buscaba la razón de las cosas. A lo mejor tenía razón. A lo mejor había más en la historia de mi hija de lo que yo sabía. Lo voy a pensar, le prometí, aunque no estaba seguro de estar listo para verla otra vez. La herida todavía me dolía mucho. Ese mismo día, por la tarde, tuve otra visita que no me esperaba en el hospital. La capitana Morales, la policía que estaba a cargo de la investigación de mi yerno, quería hablar conmigo. Era una mujer ya entrada en años, con el pelo amarrado, en un chongo apretado y una mirada que parecía que te leía el pensamiento. Se presentó muy formal y me pidió unos minutos de mi tiempo. Señor Cruz, entiendo que está pasando por un momento muy difícil, empezó, con un tono serio pero amable. Pero necesito hacerle unas preguntas sobre su yerno, Ricardo Mendoza. Me explicó que al Ricardo no solo lo andaban investigando por no pagar impuestos y por fraude, sino también por tener tratos con una red de lavado de dinero del narcotráfico. Parece que usaba su negocio de celulares como fachada para mover dinero sucio. ¿Notó usted algo raro en los últimos meses?, me preguntó la capitana. Gastos que no podía explicar, si andaba muy nervioso, si se juntaba con gente desconocida. Traté de hacer memoria. Y sí, era cierto que el Ricardo había andado más ausente que de costumbre en las reuniones de la familia. Siempre salía con que tenía mucho trabajo, y las pocas veces que iba, se le veía distraído, como con prisa, pegado a su teléfono. Ahora que lo dice, sí hubo algunas cosas raras, le contesté. En Navidad, llegó tardísimo a la cena y se veía todo alterado. Dijo que había tenido un problema con un cliente, pero a mi hija se le veía incómoda con la explicación. Y para mi cumpleaños recibió una llamada que lo dejó pálido. Se salió a contestar y cuando regresó nos dijo que ya se tenían que ir. La capitana apuntó todo en su libreta. ¿Y su hija? ¿Usted cree que ella sabía de los negocios de su marido? Esa era la pregunta que me andaba dando vueltas en la cabeza. ¿Sabría mi Sofía en qué andaba metido el Ricardo? Su confesión sobre el fraude que me hicieron me decía que por lo menos de esa parte sí sabía. Pero, ¿sabría también lo de los narcos? No estoy seguro, le contesté con la verdad. Mi hija me confesó que fue su idea usar mi casa y mis ahorros para pagar las deudas de Ricardo. Sabía que andaba en problemas de dinero y que le debía a gente peligrosa, pero no sé si sabía exactamente de dónde venían esos problemas. La capitana asintió, como entendiendo. Es una situación muy complicada. Señor Cruz, nadie quiere ver a su familia metida en estas cosas, pero necesitamos saber qué tanto participó cada uno para que se haga justicia. Antes de irse, me dio su tarjeta. Si se acuerda de algo más, o si su hija lo busca y le dice algo que nos pueda servir, por favor, llámeme. Después de que se fue la capitana, me quedé pensando. La cosa estaba todavía más fea de lo que yo creía. El Ricardo no era solo un ratero, sino que posiblemente andaba enredado con el narcotráfico. Y mi hija, mi Sofía, podría estar metida hasta el cuello también. Ramiro llegó poco después con la ropa que me había prometido. Le conté de la visita de la capitana y de lo nuevo que sabía sobre el Ricardo. Siempre supe que ese hombre no era de fiar, dijo mi compadre, moviendo la cabeza. Demasiado fijado en apantallar, demasiado rápido para criticar a los demás. Casi siempre, los que más juzgan son los
que más cola tienen que les pisen. Y tenía razón. El Ricardo siempre se había burlado de mi vida sencilla, de mi oficio de zapatero que para él era poca cosa. Siempre andaba presumiendo de sus negocios importantes, de sus contactos con gente influyente. Y todo era pura mentira para esconder sus cochinadas. Esa noche, mientras mi hermana dormía, dopada por las medicinas, me quedé despierto pensando en lo que me había dicho. Habla con ella. ¿Debía hacerlo? ¿Debía buscar a mi Sofía para tratar de entender por qué me había traicionado de esa manera? Una parte de mí quería saber, necesitaba una explicación. Pero otra parte tenía miedo de que no hubiera explicación, de que mi hija simplemente se hubiera convertido en alguien a quien yo ya no conocía. Finalmente, tomé una decisión. Mañana, después de que dieran de alta a mi hermana, iba a buscar a mi hija. No para perdonarla. Para eso, todavía no estaba listo, sino para escucharla, para ver si todavía quedaba algo de la niña que yo crié en la mujer en la que se había convertido. Esta mañana, por fin, dieron de alta a mi hermana Elena del hospital. Ya está mejor, aunque los doctores fueron muy claros. Necesita reposo total y nada de sustos. Me dieron una lista de medicinas que tiene que tomar todos los días, y algunas no son nada baratas. Por suerte, el licenciado Mendoza ya me consiguió un adelanto del dinero que recuperaron, lo suficiente para pagar las medicinas y los gastos más urgentes. Mi compadre Ramiro nos hizo el favor de llevarnos a mi casa en su camioneta. Qué raro se sintió volver. Era como ser un extraño en mi propio hogar. La llave todavía sirvió, y eso fue un pequeño alivio. Al entrar, me di cuenta de que muchas cosas ya no estaban. Faltaban algunos de los muebles que yo más quería. Seguro que la Sofía y el Ricardo los vendieron. Las paredes que antes estaban llenas de fotos de la familia, ahora se veían tristes y desnudas. Nomás se veían las marcas en la pintura, como fantasmas de los recuerdos que colgaron ahí. Lo primero que hice fue llevar a mi hermana a su cuarto. Por lo menos su cama, especial la ortopédica, todavía estaba ahí. Seguro no la vendieron porque no valía mucho. Mientras la ayudaba a acostarse, mi hermana miró a su alrededor. «Se siente diferente», me dijo, «pero sigue siendo nuestra casa». Y tenía razón. A pesar de los muebles que faltaban, a pesar de la tristeza, seguía siendo el lugar que yo construí con mis manos, donde viví los años más felices con mi Isabel, donde crié a mi hija. Después de que mi hermana se acomodó, le di una vuelta al resto de la casa. Mi tallercito de zapatería, el que tenía en el patio de atrás, estaba medio vacío. Se habían llevado mis mejores herramientas, las que junté a lo largo de toda una vida. Nomás dejaron las más viejas y las que no servían para mucho. Ramiro se quedó hasta mediodía, ayudándome a poner un poco de orden. Antes de irse, me puso una mano en el hombro. ¿De verdad vas a ir a buscarla? ¿Estás seguro? Tengo que hacerlo, compadre. Pase lo que pase, sigue siendo mi hija. Asentí en silencio. Le agradecí con la mirada todo el apoyo que me había dado. Sin él, no sé qué hubiera sido de nosotros. Después de que se fue, me preparé para ir a buscar a mi Sofía. El licenciado Mendoza me había conseguido la dirección de la amiga con la que se estaba quedando. Era un departamento por la colonia Providencia, una zona muy elegante de Guadalajara. Nunca me imaginé que mi hija tuviera amigas por ahí. Mientras esperaba el camión, pensaba en qué le iba a decir. No iba a ser fácil. A pesar de todo el dolor, una parte de mí la seguía viendo como mi niña chiquita. El edificio donde se estaba quedando era de esos modernos y lujosos. Me sentí fuera de lugar con mi ropa gastada y mis zapatos viejos. El portero me miró de arriba a abajo cuando le pregunté por Sofía Vargas. ¿De parte de quién?, me preguntó con un tono que no me gustó nada. Soy su padre. La cara se le cambió un poquito, pero aún así llamó por el teléfono. Después de hablar, me dijo el número del departamento y me dejó pasar. En el elevador sentía que el corazón se me salía del pecho. Cuando estuve frente a la puerta, me quedé un rato parado sin saber si tocar o no. Estaba listo para verla, para escuchar lo que tuviera que decirme. Antes de que me decidiera, la puerta se abrió. Era ella.
Estaba pálida, con unas ojeras que le llegaban al suelo. Se veía como si hubiera envejecido 10 años en unos cuantos días. «Papá», me dijo como si no supiera qué más decir. Me invitó a pasar. El departamento era muy elegante. Estaba sola. Nos sentamos en la sala, con una mesita en medio, como si fuera una barrera entre los dos. El silencio era bien incómodo. «Tu tía Elena me pidió que viniera», le dije al fin, «que tratara de entender por qué hiciste lo que hiciste». Mi hija Sofía bajó la mirada. Se le quedó viendo a sus manos que no paraban de moverse en su falda. «No sé si hay una explicación que pueda justificarlo», dijo bien quedito. «Lo que hicimos fue horrible. Ahora lo sé mejor que nunca. Pero aún, así lo hiciste», le dije. «Firmaste esos papeles, me vaciaste la cuenta, me corriste de mi casa. A tu propio padre, Sofía, al hombre que te crió». Las lágrimas le empezaron a correr por la cara, pero a mí no me dio lástima. Yo ya había llorado mucho por su culpa. Ricardo me fue envolviendo. Empezó a explicar. Al principio su negocio iba bien, pero luego empezaron los problemas. Un socio lo estafó, los clientes no le pagaban. Me contó cómo, desesperado, Ricardo aceptó dinero de gente mala. Cuando no pudo pagarles, empezaron las amenazas. «Un día encontramos un gato muerto en la puerta», siguió, temblando nomás de acordarse. «Ricardo estaba aterrado, yo también». «¿Y entonces pensaron en mí?», le pregunté, tratando de no sonar tan enojado. Ella asintió. «Fue mi idea, sí. Sabía que tenías tus ahorros, que la casa valía dinero. Cuando te enfermaste, vi una oportunidad». La frialdad con la que lo dijo me heló la sangre. «Pero había algo más, ¿verdad?», le pregunté, acordándome de lo que me dijo la capitana. «Los federales creen que Ricardo no solo debía dinero, sino que lavaba dinero para esa gente». Sofía se puso todavía más pálida. «No lo supe hasta hace poco. Te juro que cuando te pedimos la casa, yo pensaba que era solo para pagar una deuda. Pero luego empecé a sospechar. Ricardo recibía llamadas raras, se juntaba con gente extraña». «¿Y aún así seguiste con el plan?», le dije sin poder creerlo. «Tenía miedo, papás», contestó, tapándose la cara con las manos. «Miedo de lo que nos pudieran hacer si no pagábamos. Miedo de Ricardo. Una vez lo encontré con una pistola. Si de verdad tenía tanto miedo, ¿por qué no buscó ayuda? ¿Por qué no fue a la policía? Pudiste haber denunciado a tu propio marido», le dije. «Es el padre de...». Se cayó de golpe. «¿El padre de quién, Sofía?». Se quedó callada un rato y luego lo soltó. «Estoy embarazada, papá, de 3 meses. Ricardo es el padre de mi hijo». La noticia me cayó como un balde de agua fría. Un nieto. Iba a tener un nieto. En otras circunstancias, habría sido la mejor noticia del mundo. Ahora solo enredaba más las cosas. «Y entonces», le dije después de un rato, «eso no justifica lo que me hiciste». «Lo sé», admitió. «Tenía miedo de tu reacción y me daba vergüenza admitir que mi marido andaba en malos pasos». Me levanté y caminé hacia la ventana. La capitana Morales vino a verme. Me preguntó si tú estabas involucrada. Sofía se puso tiesa. «¿Y qué le dijiste?». «La verdad, que no lo sabía. Pero ahora te lo pregunto a ti, Sofía. ¿Tú estabas metida en los negocios sucios de Ricardo?». «No», me contestó viéndome a los ojos. «Sospechaba, pero nunca participé en nada ilegal, excepto en lo que te hicimos a ti». Quería creerle. Una parte de mí necesitaba creerle. «¿Qué va a pasar ahora?», me preguntó. «No lo sé. El juez congeló la venta de la casa. Recuperé parte del dinero. Ricardo sigue detenido». «¿Y yo? ¿Voy a ir a la cárcel?». «Va a depender de muchas cosas», le dije. «¿Qué debo hacer, papá?». Por primera vez me pedía un consejo. «Creo que deberías decir toda la verdad», le contesté. «Es tu mejor opción, para protegerte a ti y a tu bebé». «Lo haré», dijo, decidida. «Le contaré todo a la capitana, por mi bebé, por ti y por la tía Elena, para tratar de arreglar un poquito del daño que he hecho». Su decisión me conmovió. Era un primer paso. «¿Me acompañas cuando declare?», me preguntó.
no como abogado, sino como mi padre. Me quedé pensando, ¿merecía mi apoyo? Voy a estar ahí, le contesté. No por ella, sino por ese nieto que venía en camino. Llamé a la capitana y nos citó en 1 hora. La declaración de mi hija duró 3 horas. Lo contó todo. Cuando terminó, la capitana le dijo que, por su cooperación y su embarazo, no la iba a detener, pero que seguía bajo investigación. Al salir, le pregunté qué iba a hacer. No lo sé. No puedo seguir arrimada. La miré pensando en su embarazo, en mi nieto. Puedes venir a la casa, le dije, sorprendiéndome a mí mismo. No por ti, por tu hijo y porque tu tía te necesita. Las lágrimas se le volvieron a salir, pero esta vez eran de agradecimiento. Cuando llegamos a casa, mi hermana y Ramiro se sorprendieron de verla. Elena fue la primera en reaccionar, extendiendo sus brazos. Sofía corrió a abrazarla, pidiéndole perdón entre llantos. Esa noche me senté en el patio, en la banca que yo mismo hice. El camino iba a ser largo y difícil. Mi hija tendría que enfrentar a la justicia. Mi nieto nacería en medio de este cochinero, y yo a mis 67 años tendría que reconstruir a mi familia de los pedazos. Pero mientras veía las estrellas, sentí una paz que no había sentido en días. No era un final feliz, pero era un nuevo comienzo. A lo mejor mañana empezaría a ser una cuna para mi nieto. Un símbolo de que a pesar de todo la vida sigue. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón.
No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es?
¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi,